Hola María, Hola, José. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, nos ha tocado un tema que es muy interesante, bueno, que para mí es apasionante, que es el tema de la metodología activa y participativa para trabajar con los adolescentes, bueno, todos los temas de educación para la salud en general y el tema de educación sexual en particular. ¿Cuál es tu experiencia de trabajo con esta metodología? Bueno, yo en educación sexual llevo trabajando desde finales de la universidad y y es un tema que siempre me ha interesado, pero cuando llego al instituto donde trabajo, yo soy profesora de servicios a la comunidad, que fue hace ya 5 años, me preguntan si quiero coordinar yo el programa Ni ogros ni princesas, y claro, digo, bueno, encantada. Y llevo pues eso, 5 años, es mi 6.º curso que coordino el programa y me encargo un poco de ver todos los materiales que nos proporciona el programa, seleccionar y dar las propuestas a los tutores y tutoras, que luego se hacen los talleres normalmente con los grupos, y les apoyo un poquitín también cuando es necesario en alguna intervención también en clase, en las aulas. Muy bien, yo también trabajo en Ni ogros ni princesas, yo soy enfermero y hago los talleres externos que complementan esa labor que dices tú del profesorado, ¿no? Lo que trabaja el profesorado en el aula, pues luego la enfermería vamos a complementar con diferentes talleres. Bueno, yo y un montón de enfermeras y enfermeros que hay en Asturias que colaboran con este programa, hay algún médico y médica, y entonces hacemos diferentes talleres. Hacemos un taller en primero de la ESO que es del cuerpo y cambios en la adolescencia, otro en otro en segundo que es de comunicación afectiva y efectiva, y otro en tercero que es de métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Y en todos estos talleres tratamos de aplicar lo que es la metodología activa y participativa. La verdad es que la metodología activa y participativa es la clave, ¿no?, en este tipo de intervenciones. Lo que pasa es que son unas palabras que parece que la hemos usado mucho, ¿no?, que ya hasta queda como un poco vacía de contenido. Cada vez que te presentan algún taller, alguna dinámica tal, parece que la metodología activa y participativa. Pero bueno, a mí me parece que también hay que dotarla un poco de contenido, ¿no?, para que no parezca una palabra comodín, que simplemente la ponemos ahí y ya está. Ya, estoy de acuerdo, sí, es verdad que muchas veces en todo este tipo de intervenciones siempre está metodología activa y participativa, ¿no? Pero luego hace falta concretarlo. En el tema de educación sexual, que también se llama educación afectivo-sexual o educación en sexualidad, de hecho la OMS y la UNESCO utilizan ahora esta terminología, ¿no? Educación en sexualidad, y nosotros aquí en Asturias hablamos mucho de educación en sexualidades, para darle ese plural y esa diversidad, ¿no? Pues la metodología recomendada y que nos dicen los estudios y la evidencia que hay es esta metodología activa y participativa, ¿no? Porque se ha visto que es una forma de que los chicos y las chicas aumenten sus conocimientos, entrenen en habilidades y desde ahí se puedan obtener resultados en salud y adopten conductas más saludables. Es como la metodología que se ha visto que sirve para esto. Entonces, ¿qué es lo activo y qué es lo participativo? Bueno, la metodología es activa porque convierte al alumnado en un sujeto activo de su aprendizaje. Y eso quiere decir que el alumnado puede hacer cosas, puede expresar sus opiniones, puede hacer preguntas, puede expresar sus inquietudes, sus dudas, puede compartir conocimientos, puede compartir actitudes, puede hacer propuestas para entrenar habilidades, y todo eso la convierte en activa porque el alumnado es un sujeto activo, hace cosas. Y es participativa porque todas esas cosas que hace el alumnado son tenidas en cuenta para construir de forma conjunta el aprendizaje. Entonces, yo creo que esos son los contenidos que tenemos que tener en mente cuando hablamos de metodología activa participativa, para luego además llevarlo a la práctica, ¿no? Para decir, tengo que hacer que el alumnado haga cosas y todo lo que el alumnado haga lo tengo que tener en cuenta para construir de forma colectiva. Claro, yo justo por eso también, ¿no?, cuando pienso antes de enfrentarme a un taller, a una tutoría, a una charla, y uso esta metodología, es la que me parece prioritaria, yo pienso en dos cosas, ¿no? Pienso por un lado en un cómo muy general, ¿no?, en cómo me voy a comunicar con el alumnado, qué tipo de comunicación voy a usar, qué relación voy a establecer con ellos y con ellas, que ya lo adelanto, será una relación de cuidado, y qué actitudes y qué habilidades voy a tener que poner en práctica para conseguirlo, ¿no? Eso sería una parte, y la otra ya pues sería, pienso en el objetivo, ¿no?, qué quiero conseguir o qué idea clave quiero transmitir en esta sesión o que se queden con ella, cuál va a ser el proceso que me va a llevar o que nos va a llevar a ese objetivo, a esa idea, y luego ya seleccionaría pues las dinámicas o las actividades que
que me parecieran más interesantes. Bueno, estoy de acuerdo en lo que planteas, ¿no? Y hay como esas dos partes, ¿no? El tema de la comunicación y el tema del cómo, ¿no? De la metodología. Sí. De lo que has dicho hay una cosa que yo, como soy enfermero, quiero destacar, que es el tema de lo de la relación que has planteado, ¿no? Y los cuidados. Sí. Entonces, desde salud nos parece fundamental promover el tema de que la palabra cuidados, o sea, que las personas se cuiden a sí mismas y que también cuiden a otras personas. De hecho, estamos ahora popularizando un lema que es: en Asturias todas las personas cuidamos de todas, como un objetivo al que nos gustaría llegar, ¿no? Porque cuando hay cuidados, sabemos que la gente se siente mejor y que se promueve el bienestar individual y el bienestar colectivo. Entonces, Pues sí. pero me centro, ¿eh? Sí, sí. El tema de lo que planteabas, ¿no? De estas dos partes, una que es la comunicación y que es todo lo que tiene que ver con mi expresión para trabajar con las chicas y los chicos, y luego está el cómo, ¿no? Lo que es ya las cosas que hago para que esa comunicación promueva la participación. Entonces, si te parece, ordenamos el diálogo en estos dos temas. Vamos a hablar primero un poquito de comunicación y luego otro poquito de el cómo, de la metodología. En relación a la comunicación, ¿qué cosas crees que tenemos que tener así como en cuenta para que nuestra comunicación sea buena, sea efectiva con las chicas y los chicos? Bueno, yo entiendo que una comunicación es eficaz cuando el mensaje que quiero transmitir como emisora llega al receptor en el mismo sentido. ¿Y esto qué es? Yo, claro, estoy haciendo una comunicación educativa, tengo un objetivo, quiero transmitir una idea o bien conseguir que adquieran unos conocimientos o que modifiquen unas actitudes o que adquieran unas habilidades, ¿no? Entonces siempre esa educación la voy a hacer con ese objetivo, porque es educativa. Pero no lo hago de cualquier manera. Yo no me presento como una experta que tengo mucha información, que sé un montón de cosas y entonces voy ahí, se las voy a contar y el público, mis alumnos y alumnas, como mucho me van a poder hacer unas preguntas, ¿no? Ellos van a escuchar y al final si eso me harán unas preguntas. No, yo me voy a presentar de otra manera porque es un proceso participativo. Yo lo que quiero es crear como las dinámicas o el clima que consiga que ellos formen parte del proceso, lleguen a ese objetivo. O sea, yo los voy a guiar, voy a facilitar ese proceso, pero ellos van a formar parte, ¿no? Entonces no elijo cualquier tipo de comunicación, la elijo esa, en la que ellos van a tomar parte de todo ese proceso. Y entonces, como lo voy a tener que hacer de forma consciente, voy a elegir una forma de comunicación, tengo que fijarme en los componentes, en los clásicos que hemos hablado un montón de veces, en la parte verbal, en el componente no verbal, pero también en el entorno, en el contexto en el que estamos y en las emociones. Para mí es clave, ¿eh? Ya te lo digo, la parte emocional, de las relaciones que te he dicho. Y no sé, la verdad es que todo eso tiene como muchos detalles de los que hablar, no sé, de la parte verbal. ¿Qué comentarías tú de la parte verbal, así del componente verbal? La parte verbal, bueno, la parte verbal es a lo mejor como la parte más evidente, ¿no? Porque es todo lo que decimos de forma verbal, las palabras que utilizamos, ¿no? Entonces, por concretar, concretar es importante también. El tema de lo verbal, yo creo que hay una clave fundamental para que la comunicación sea más efectiva y es el tema de simplificar, de construir mensajes que sean sencillos, que sean claros y que sean breves. Esto es como cuando estás en clase de lengua, ¿no? Y te pones a analizar las oraciones y esas oraciones simples con sujeto, verbo más predicado son las que nos sirven para hacer una comunicación clara, sencilla y breve, porque muchas veces cuando nos comunicamos también como que nos enredamos, ¿no? Y construimos frases muy largas, subordinadas, queremos transmitir muchas ideas con pocas palabras y nos enredamos, ¿no? Y a veces incluso nos ponemos nerviosos y eso hace como que todavía nos enredemos más, ¿no? Entonces yo creo que la clave es esa de oraciones simples, sencillas, breves, con el lenguaje adaptado al grupo que tenemos. Yo, por ejemplo, cuando empezaba con todo el tema de talleres y de educación sexual, me hacía mi guión y luego ensayaba el discurso, ¿no? Lo que iba a soltar, la comunicación verbal, precisamente, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Lo escribía, pero además lo escribía todo, ¿eh? Buenos días, me llamo José, soy enfermero. Entonces, al escribirlo, me servía para analizar cómo me comunicaba verbalmente y cómo, bueno, me servía para interiorizarlo, ¿no? Y luego tenía más seguridad, pero también me servía para ver cómo construía esas frases y cómo muchas veces, por rellenar espacios o porque me ponía muy nervioso, me enredaba en frases muy largas y tal. Y luego veía que escribiéndolas de forma sencilla tenía que decir esto y punto, ¿no?
Entonces, la comunicación verbal, pues eso, mensajes breves, claros, sencillos, y vamos a utilizar dos tipos de oraciones fundamentalmente. Las oraciones afirmativas, que nos van a servir para explicar o para informar, ¿no? Y luego las preguntas. Y las preguntas son un elemento clave y fundamental de la metodología participativa, porque con las preguntas vamos a construir esa metodología activa y participativa, ¿no? Con las preguntas favorecemos la participación, porque estamos invitando a la gente a que dé su opinión y a que exprese, y al mismo tiempo mostramos interés, porque nos interesa la opinión del otro, de la otra persona, ¿no? Y desde ahí también se genera un proceso, una relación, como tú decías, donde la otra persona se da cuenta de que tu opinión es importante porque te están preguntando que es interesante, y desde ahí se genera, pues eso, una relación en la que la persona está más receptiva y la comunicación puede ser más efectiva. ¿Qué más cosas? Bueno, otra cosa que me parece importante, que no sé si es comunicación verbal o no comunicación verbal, son el tema de los silencios. Porque muchas veces cuando trabajamos con preguntas queremos respuestas inmediatas, queremos que nos respondan ya, ¿no? Y la gente necesita tiempo para pensar la pregunta, encontrar la respuesta y emitirla, ¿no? Entonces el tema de los silencios, además el silencio es muy hermoso, pues también hay como que disfrutarlos, ¿no? Y eso muchas veces tiene que ver con nosotros, que nos ponemos nerviosos y pensamos, y nos aparece esa vocecita interior que todos tenemos. Hay que hablar, ¿no? Y es como, nadie participa, esto es un desastre, no me sé comunicar, nos boicoteamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que el silencio es importante para dar tiempo a la participación. Una cosa que a veces sirve es como, lanzas la pregunta, ¿no? Y, oye, ideas sobre esto, ¿no? Y entonces en la pizarra, que la pizarra es un elemento maravilloso para trabajar, escribes como la palabra clave de esa pregunta, ¿no? Entonces, has lanzado la pregunta, la escribes, y mientras la escribes ocupas la mano, ocupas las manos y no ocupas la mente, y estás escribiendo, hay silencio y das tiempo. Oye, que nadie te contesta, pues vuelves a lanzar la pregunta, a reformularla de otra manera, y entonces te vuelves a la pizarra y subrayas la palabra, le haces un asterisco y das tiempo al silencio y a la gente para que pueda participar. Y luego hay otro elemento que también nos puede ayudar a la comunicación, que es todo esto que estás haciendo tú ahora, mientras yo suelto este rollo. Que también acompaña el silencio un poco, ¿eh? Que también acompaña el silencio y que se llaman pues elementos facilitadores, abre puertas. Cuéntalo tú, anda, que lo haces muy bien. Sí, es verdad, sí, se me da bien acompañar a la gente cuando habla, siempre me lo dicen. Pues sí, eso que decimos de los abrepuertas o esas expresiones de aceptación que usamos mucho al hablar para favorecer que las otras personas participen, y que además eso, justo como estamos usando una metodología participativa, queremos que hablen, usamos expresiones del tipo ajá, bien, qué interesante, sí, me parece muy bien. Usamos incluso este tipo de reforzadores, la idea que ha comentado José, qué interesante, ¿verdad?, qué importante, tal, y ya solo yo creo que con el objetivo de reforzar que están participando, porque queremos que hablen, porque no vamos a poder trabajar las cosas que no se hablen. Lo que no se diga no se va a poder trabajar. A nosotros nos interesa que cualquier cosa, aunque no tenga a lo mejor mucho sentido, o que sea un poco ofensiva, que sea un poco a lo mejor una llamada de atención, porque ya sabéis que a los adolescentes les gusta mucho picar un poco, ¿no? Y entonces eso siempre lo vamos a recoger, lo vamos a reforzar para que no quede, para aprovechar y trabajarlo, incluso aunque hayan querido ponerme colorada, ¿sabes lo que te digo?, ¿no? Yo cojo y lo refuerzo. Qué interesante, ¿qué os parece? ¿Qué tal? Y entonces estoy reforzando esa participación. No sé, lo tenemos que interiorizar también, ¿eh? Es una cosa que luego tú lo tienes en la cabeza, pero lo vas interiorizando y te sale luego natural. Y sí que favorece mucho, porque es lo que queremos, ¿no?, que participen. ¿O no, sí, José? Total. Claro. Y luego también en el tema de la comunicación verbal hay que tener en cuenta lo que no hay que hacer. Y hay cosas que son claves también, ¿no? El tema de no juzgar, no valorar, no quitar valor, no menospreciar. Este ejemplo yo creo que es muy claro con el tema de las niñas y los niños, o incluso los adolescentes, ¿no? Que muchas veces te vienen con un problema que para ellos es muy importante, y tú desde tu perspectiva adulta, bueno, pues ya has superado ese problema, y con la distancia, con el tiempo, te das cuenta de que no era un problema tan importante. Pero en ese momento en que lo estás viviendo, incluso tú cuando lo vivías, para esa niña, para ese niño, para ese adolescente, eso que le pasa por aquí
es un problema muy importante y es tan importante y le produce las mismas sensaciones, emociones que a ti a lo mejor un problema como no tener trabajo o no poder pagar tu vivienda, ¿no? Entonces hay que dar valor a lo que esa persona te está contando, no hay que quitarle valor y también hay que saber relativizar, ¿no? Pero es importante lo que te cuentan y comparten. Y bueno, todo el tema de no juzgar, de respetar, para mí el tema del respeto es clave, ¿no? Y de construir relaciones de cuidado basadas en los buenos tratos. Cuando trabajamos en Ni ogros ni princesas, en las formaciones que hacemos, ¿no? Vino una formadora y nos introdujo un discurso, porque a veces había problemas de orden en las clases, ¿no? O de respeto. Y entonces nos planteó un discurso que era el tema de meter el tema de las normas al principio, ¿no? Pero de una forma, bueno, como más asertiva, ¿no? Que vamos a hablar ahora de la asertividad también. Y era como, pues te presentas, ¿no? Y planteas, chicos, chicas, yo estoy aquí, soy vuestro invitado y me imagino que cuando tenéis a una persona invitada en vuestra casa, pues lo que os apetece es que se lo pase bien, que se sienta bien y entonces, bueno, pues yo lo que quiero es pasármelo bien con vosotros, que vosotros también lo paséis bien y desde ahí os invito a que estemos a gusto, ¿no? Y para eso, una cuestión fundamental es que nos respetemos. Que nos respetemos, escuchamos todas las opiniones, no nos faltamos al respeto, no nos reímos de otras personas y una clave fundamental es que no valen insultos, aunque sean de broma. Durante estas 2 horas que dura el taller, yo os pediría que el respeto fuese máximo y no hubiesen insultos aunque sean de broma. Y hubo un cambio, o sea, cuando planteas eso al alumnado desde el principio, notaste, ¿eh? sí, y te das cuenta de que al final les estás invitando a participar de una determinada manera y pidiéndoles permiso y que cuando le das esa responsabilidad la ejercen de forma adecuada, ¿no? No, sí que es verdad, ¿eh? Y todo esto que dices bueno, no sé si te he cortado. No, sigue, está bien. sigue. Todo esto que comentas de cómo nos presentamos ante el grupo y de esa comunicación que dices es una comunicación asertiva. Claro, tú estás entrando en un grupo y ya estás poniendo como la base de lo que tú entiendes por una comunicación adecuada con ellos, ¿no? Yo creo que todo lo que estamos dando son una serie como de ingredientes, ¿verdad?, que están facilitando esa comunicación, están facilitando la participación de los alumnos y haciendo que consigamos ese objetivo de la manera que queríamos. Claro, todo a lo mejor no nos sale a la primera, pero bueno, son una serie de ingredientes, ¿no?, que si vamos sumando yo creo que van a ir haciendo un poco pues, el total. Y lo de la comunicación asertiva, el usar la comunicación asertiva es como un ingrediente más básico y además si estudiamos un poquitín nos da herramientas concretas que podemos usar. La comunicación asertiva es verdad que se ha oído también un montón, ¿no? Se dice, ¿qué es asertivo? Bueno, la comunicación asertiva es esa forma de comunicarnos, ya sabéis, en la que expresamos nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras ideas de manera muy firme, honesta, sincera, pero teniendo siempre en cuenta al otro, tienes en cuenta, empatizas con él y siempre desde el respeto. Nos proporciona herramientas concretas como el mensaje yo. El mensaje yo, que es muy útil, que nos sirve para aplicarlo a un montón de situaciones en los talleres, es un tipo de comunicación o mensaje que tiene 3 partes. Por un lado, identifica la conducta de los otros, dice, cuando actúas de esta manera, ¿no?, lo que sea, yo me siento, la segunda parte, cómo nos afecta a nosotros, yo me siento de tal otra, y entonces lo que me gustaría es, y entonces pides el cambio ahí, ¿no? ¿Y qué conseguimos con eso? Yo creo que conseguimos que las barreras de la otra persona bajen, porque se quita pues, el ponerse a la defensiva. Cuando tú dices un mensaje tú, el otro siempre se va a poner como a la defensiva, ¿no? O sea, es como la típica acusación, es que has hecho no sé qué, es que tal, entonces enseguida vas a saltar. Sin embargo, si te lo dicen de esta otra manera, es como que, bueno, que das un poco por detrás, ¿no?, un poco vuelta a las cosas y no vas tan de frente, ¿no? Bajan las barreras, las de defensa de las personas. Y eso como un ejemplo, por ejemplo, puede ser, yo creo que cuando estás hablando con tu compañero en bajo es que siento que no te está interesando el taller ni lo que estamos hablando en el grupo grande, la verdad que me gustaría que pudieseis participar con el resto del grupo. Y yo creo que si lo dices así, es difícil, o sea, imposible no, pero es difícil que no quiera colaborar, ¿no?, que no se vea más fácil que se puede meter ahí en el taller. Yeah. Por lo menos seguramente se callará más fácil, ¿no?, que no tendrá esa tendencia a contestarte y a decirte tal. Mensajes yo, sí. Mensajes yo. Pero además hay una cosa, Sí. que es que los mensajes yo también sirven para decir cosas positivas. Voy a poner un ejemplo. Venga, dale. Cuando yo hago este diálogo contigo, me siento muy bien
porque eres una persona muy alegre, muy sonriente y que me transmite mucha tranquilidad. Claro. María. Gracias, José. Pero seguimos, venga, comunicación no verbal, que nos Sí. enrollamos mucho. Comunicación no verbal, hemos hablado de la comunicación verbal y de la Sí. importancia de la asertividad, la comunicación no verbal. En la comunicación no verbal, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, así de forma rápida, Sí. sobre esto se podría hablar mucho, porque además los estudios de comunicación, las teorías de comunicación dicen que se comunica más con lo no verbal que con lo verbal, porque si yo te estoy diciendo estoy alegre pero tengo cara triste, la persona que recibe ese mensaje sabe que ahí falla algo y prima lo no verbal, ¿no? Sí. Entonces, la comunicación no verbal, la mirada, tenemos que mirar a la gente a los ojos cuando estamos hablando con ella. Esto es importante también cuando queremos hablar con algún tema importante, por ejemplo, en el caso de las niñas y los niños, ponerse a su altura también, ¿no? Que la mirada sea a la misma altura. En la comunicación individual, pues mirar a esa persona, y en un grupo se trata pues un poco de mirar a todo el mundo, ¿no? Tampoco que sea algo robótico, pero no centrarte solo en una persona, en una parte del aula, sino, bueno, pues atender a todos. Y además es muy evidente cuando no miras a los ojos, que estás mirando hacia arriba o mirando abajo, y la gente que está viendo dice, ¿le pasa algo? ¿Qué le está pasando? Y puedes comunicarte de forma efectiva. Todas estas cosas que estamos comentando son para mejorar, ¿no? Para que la comunicación sea más efectiva. Te puedes comunicar de forma efectiva sin hacerlas, pero sabemos que estas cuestiones, como por ejemplo estar mirando para arriba, hace que la otra persona a lo mejor empiece a pensar si te pasa algo y desde ahí su interés baja y su atención baja, ¿no? Entonces, el tema de la mirada es clave. El tema de la expresión de la cara, mejor que sea una expresión relajada y tranquila y si es posible sonriente, porque las sonrisas también son una gran aliada, porque si tienes una expresión preocupada o triste, pasa lo mismo. La gente empieza a pensar, ¿qué le pasará? El tema de los gestos y el cuerpo, ¿no? Pues mejor gestos suaves que gestos bruscos o más agresivos, ¿no? El cuerpo, pues también una postura relajada. Sobre esto también hay mucho y hay muchas interpretaciones, pero por ejemplo el tema de tener una postura cercana, ¿no? Receptiva, más que estar reclinado así. También hay mucho sobre el tema de cruzarse los brazos o cruzarse las piernas, que dicen que es como adoptar una postura defensiva o esconder las manos, como que ocultas algo. Bueno, son cositas que también hay muchas interpretaciones, pero en general el tema de posturas tranquilas, relajadas, favorece la comunicación. Y sobre lo no verbal yo creo que no se me ocurre nada más, no sé si tú quieres... No, de lo no verbal no, quizá habría que pensar un poco también en el entorno, ¿no? Pensar que sí que es verdad que cuando entramos en un aula no tenemos mucha capacidad de modificarlo, pero que sí que tenemos que darnos cuenta que tiene que haber un clima adecuado, o sea, una temperatura, una luz, una iluminación, incluso pues si queremos que participen, en qué forma los vamos a colocar en clase. Si nos lo permite el aula, pues sería ideal, ¿no? Ponerlos en círculo, que se vean. Nosotros, pues vamos, yo intentaría o formar parte del grupo o moverme también, estar ahí como cerca de ellos, ¿no? Yo no me suele gustar estar en la tarima alta ni sentarme en la mesa. Yo cuando hago este tipo de actividades pues suelo estar abajo. Vale, y luego, todo esto de la comunicación, ya para ir cerrándolo, hay dos temas que no hemos tocado y que son transversales y que son fundamentales y que son la escucha activa y la empatía, que también son dos palabras que se utilizan mucho y todo el mundo habla de escucha activa y de empatía y que a veces nos hace falta darle significado y concreción, ¿no? La escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Bueno, evidentemente es escuchar, pero también es hacer solo eso. Es decir, que mientras estoy hablando contigo, te escucho y solo hago eso. Porque si te estoy escuchando, pero al mismo tiempo estoy con el móvil, puede ser que te esté escuchando y esté recibiendo perfectamente lo que dices, pero no estoy haciendo escucha activa. Porque escucha activa es escuchar, hacer solo eso, centrar el interés exclusivamente en la otra persona. Y desde ahí, la otra persona se siente el centro de interés y se favorece el intercambio y la comunicación. Y la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero eso también es una expresión, bueno, que tiene sus... un poco manida también. Sí, porque ponerse en el lugar del otro es imposible en realidad, ¿no? Porque cada uno tiene su individualidad, tiene su personalidad, vive las cosas de una manera. Podríamos definir la empatía como solidarizarse con el sentimiento de la otra persona, porque yo también lo he experimentado. Lo he experimentado a mi manera, pero lo he experimentado. Por ejemplo, cuando te viene una chica o un chico triste porque tiene un suspenso, tú te solidarizas con ese sentimiento porque probablemente a lo mejor has suspendido alguna vez en tu vida y has sentido esa tristeza, esa decepción por haber suspendido, ¿no? La has sentido a tu manera
y a lo mejor la has gestionado de otra forma, uno lo ha vivido de una manera mucho más tranquila y otro más profunda, pero te puedes solidarizar con ese sentimiento, con esa emoción y desde ahí empatizar. Sí, y no solo eso, sino que yo creo que la otra persona tiene que realmente percibir que tú te solidarizas, que te haces cargo de su situación. Porque, claro, sí, yo puedo empatizar mucho, ¿no?, por dentro, como quien dice, pero si el otro no se da cuenta no sirve de nada. O sea, lo útil de verdad es que llegue a la otra persona. ¿Y cómo hacemos eso? Pues yo creo que poniendo nombre a las emociones, nombrándolas, validando lo que siente, que a lo mejor tampoco aciertas del todo, o la otra persona lo puede complementar, pero cuando ya pones en palabras, jo, la verdad que entiendo que estés tan frustrado, tan desilusionado, que te hayas llevado un chasco enorme, ¿no? Porque claro, ese suspenso, lo habías estudiado mucho, ¿verdad? Cuando dices ese tipo de palabras y pones en tu boca las emociones y los sentimientos de la otra persona, yo creo que es cuando el otro ya pues, dice, ah, pues sí, claro, ahí me está poniendo en palabras lo que siento, ¿no? Me entiende de verdad. Y de hecho es que las emociones son muy importantes, pero no solo las emociones de las personas que tenemos delante, también las nuestras como comunicadores. ¿Cómo llego yo a una clase cuando voy a dar una charla, un taller? ¿Cómo llego porque no es lo mismo llegar con una emoción positiva que con una negativa, no es lo mismo venir enfadado, triste o tal, que contento, alegre, que transmitir como esa alegría, esa sonrisa, esa tranquilidad con el cuerpo. No es lo mismo. Sí que es verdad que, como venimos diciendo, es un ingrediente más. Tampoco vamos a decir que si vengo así fatal, enfadado, no vaya a funcionar, pero sí que va a dificultar mucho que se consiga la participación, que la gente que esté cómoda y que llegue al objetivo que yo pretendo, ¿no?, desde el principio. Y eso se une en la capacidad que tenemos de gestionar esas emociones, de entrar, aunque a todos nos pasan cosas, yo a lo mejor vengo de discutir en casa, pero tengo que hacer este taller, entonces yo una vez que paso por la puerta tengo que pensar que voy a hacer algo que me gusta un montón, voy a conocer a estos chavales, ¿no?, si vengo de fuera, o voy a trabajar con este grupo que yo que estoy en los institutos, medio los conozco más o menos a todos, entonces digo, ah, mira qué guay, mira qué oportunidad más chula que voy a estar en una tutoría. O vas a dialogar conmigo. O voy a dialogar contigo, claro. A lo mejor dormí mal, pero una vez que entré por la puerta se me tiene que olvidar, ¿no? Entonces vengo e intento, pues eso, valorar y bueno, gestiono mis emociones, ¿no? En función de eso, pues voy a facilitar. Y todo esto que contamos, ¿no?, cómo nos comunicamos, cómo valoramos a los chavales, cómo nos fijamos en ellos, cómo usamos esa comunicación no verbal para atender a todos, nos aprendemos nombres, que es muy interesante, llamamos a la gente por su nombre, sí. Decimos, ¡ay, qué interesante lo que ha dicho Luis antes! Sí, ¿no os parece que Lucía tenía razón? Claro, y entonces te vas aprendiendo nombres, los valoras, se te nota que eres honesto, que eres sincero, cómo has gestionado, cómo resuelves los conflictos, cómo usas esa comunicación asertiva, y al final, ¿qué estamos consiguiendo? Pues estoy estableciendo una relación de cuidado con esa gente que tengo delante. Y es una relación de cuidado no solo cuando tengo una relación en el tiempo con ellos, sino también incluso cuando es una situación puntual, como puede ser vuestro caso, que llegáis y 2 horas, pero también es una relación de cuidado. ¿Y por qué es importante? Pues porque esas relaciones de cuidado hacen que se favorezca la resiliencia en el alumnado, esa capacidad o ese interés o motivación por cambiar y por mejorar, que es al final lo que queremos, ¿no? Y dicen que estas relaciones de cuidado ayudan a todos, y especialmente a los alumnos más vulnerables. Tener unas relaciones positivas fuera del ámbito familiar les facilita y les favorece de cara al futuro, con lo cual a mí es que me parece básico en cualquier intervención, profesorado, alumnado, en la nuestra pues también, ¿no? Y vamos, incluso aunque vayas de forma puntual. Jope, yo quería tener una profesora como tú cuando era claro, adolescente. Pero eso se consigue como, pues tienes que tener todas estas cosas, tienes que tener unas actitudes y unas habilidades como las que hemos nombrado, y luego cuando hablo de eso de actitudes y habilidades también pienso en las que tenemos respecto al tema que tratamos. Porque nosotros por lo menos tenemos que pensar y reflexionar cómo nos afecta o cómo somos nosotros frente al tema, cómo somos o qué pensamos respecto a trabajar la educación sexual, la igualdad de género, la identidad, cómo nos enfrentamos ante una vez que nos tenemos que poner a hablar, pues a lo mejor surge hablar de prácticas eróticas o del feminismo, del machismo o de algo, no sé, puede ser incluso que algo que me afecte a mí mucho. Por ejemplo, a mí me afecta un montón que los chavales se traten mal entre ellos. Y entonces eso sé que me va a alterar y que a lo mejor me hace perder un poco el control de la situación, porque es que me parece fatal, ¿no? Y me puedo poner yo en la defensiva para defender con el que se han metido, porque no me gusta que vayan contra alguien que a lo mejor puede ser más débil en el grupo. Entonces yo tengo que conocer eso, tengo que conocer mis actitudes hacia distintas cosas para poder también
manejarlas en las charlas, en los talleres, ¿no? Claro, y es que además todos esos temas que planteas son educación en sexualidades, todo el tema del respeto, de los buenos tratos. Con el tema de la educación sexual todavía hay muchas dificultades y muchas actitudes como a la defensiva, ¿no? Respecto a este tema. Entonces, porque muchas veces se vincula educación sexual con prácticas eróticas y con cuestiones más biológicas de prevención de embarazos, enfermedades, etcétera, ¿no? Pero esa es una parte muy pequeña de un todo muy grande. Sí, como la punta del iceberg, ¿no? Es como la punta del iceberg, la punta visible, pero que realmente lo interesante sería que se viese todo el iceberg, Claro, porque ahí hay cosas como el tema de las relaciones, pero no de las relaciones de pareja, sino las relaciones de compañerismo, de amistad, familiares, el tema de la gestión de emociones que estamos hablando también forma parte de esa educación afectivo-sexual, la presión de grupo, todo el tema de los afectos también de la familia, amistosos, de pareja, las familias, la diversidad de familias. Pues sí. Hay un montón de temas que son importantes, que nos construyen como personas y que tienen que ver con conocimientos y con habilidades y que son claves y que forman parte de la educación afectivo-sexual, ¿no? Y luego está también todo el tema que tiene que ver con el cuerpo, con conocer nuestro cuerpo, con conocer que podemos disfrutar de él y sentir placeres eróticos también, y todo lo que planteas también de las identidades, de la diversidad sexual, de los feminismos, de la igualdad. Y todos estos temas, además, están recogidos y reconocidos, ¿no? Porque la educación sexual es un derecho y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque también es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Esto no se hace porque sea el capricho de unas personas o porque se le haya ocurrido a unos iluminados, ¿no? Sino que hay unos derechos sexuales que están reconocidos como derechos humanos y la educación sexual es uno de esos derechos. Y todos estos contenidos de la educación sexual están muy pensados y están recomendados por Naciones Unidas. De hecho, hay dos documentos de referencia que son unos de la Organización Mundial de la Salud, que se titula Estándares para la Educación Sexual en Europa, y otro es de la UNESCO, que es más reciente, que es del 2018, y que habla de las orientaciones para hacer educación sexual basadas en la evidencia científica, ¿no? Y ahí recogen todos estos contenidos y todos estos temas, igualdad, diversidad, afectos, habilidades. Y, por ejemplo, con todo el tema de la diversidad sexual, que también es un tema, bueno, pues complejo, que se va ampliando, que surgen nuevos términos, la propia Organización Mundial de la Salud tiene un documento que recoge todos estos términos, ¿no? Es decir, que es una cuestión de conceptos, de conocimientos, no de actitudes que podamos tener hacia la educación sexual. Imagínate si es importante la educación sexual, que en la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para cumplir unos objetivos del 2030, hay una meta que es la educación sexual y hay un documento de la UNESCO que se titula Educación para la Salud y el Bienestar, Educación para la Salud, que es algo amplio, y su línea estratégica número 1 es universalizar la educación sexual para niñas, niños y adolescentes porque tiene una importancia brutal para su salud futura, para su bienestar futuro y para su salud sexual. Entonces yo creo que esto se lo tenemos que transmitir tanto a nuestras chicas y chicos para que sepan cuáles son sus derechos, a la población en general para que también lo sepa y para que también entiendan aquellas personas que tienen actitudes contrarias, que no es una cuestión de moralidad o ideológica, sino que es una cuestión de conocimiento y que el conocimiento que tenemos en este momento nos dice que tenemos que educar en esto para conseguir el bienestar. La verdad que interesante, jolín. Está muy bien, no sé, pero hemos hablado un montón de todo este del primer bloque, nos quedaría ya entonces centrarnos, José, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la metodología activa y participativa, que decíamos, ¿no? Y cuando hablamos de metodología activa y participativa, a mí también me gustaría decir que es una metodología respetuosa, ¿no? Porque tiene en cuenta la opinión de todas las personas y establece relaciones de cuidados y buenos tratos, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que tú decías de la relación y que también es empoderadora. Es decir, que hacemos todo esto para que nuestro alumnado se empodere, que tenga los conocimientos, que tenga las habilidades y que luego sea él el que decida, porque es quien tiene que tomar las decisiones. Cada persona tiene que tener conocimientos y habilidades, pero luego tiene que tener el poder de decisión, ¿no? Eso realmente es el objetivo también de esta metodología activa y participativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vale. Retomo, el tema de las preguntas. Eso, herramienta clave. Herramienta clave, las preguntas. Las preguntas nos sirven para fomentar la participación y conocer, construir de forma colectiva, ¿no? Entonces, para concretar y no enrollarnos, vamos a poner el ejemplo de 4 preguntas claves que utilizamos en nuestras sesiones y talleres para trabajar con el alumnado.
Entonces, a la hora de plantear un tema, de empezar a trabajar un tema, se proponen preguntas abiertas, exploratorias, que favorezcan la participación, que no tengan un nivel alto de conocimientos porque si no hay gente que no puede participar y porque estamos allí para aprender todas y todos, ¿no? Entonces, hay una pregunta tipo para empezar, que luego cada persona puede adaptar, que es la típica pregunta de una lluvia de ideas. Entonces, por ejemplo, ideas que tengáis sobre la autoestima. Y esa pregunta te sirve para la lluvia de ideas, pero te sirve para luego hacerla de muchas otras formas, con el tema de otras actividades, ¿no? Entonces... esa sería la primera pregunta, comodín, ¿no? que puedes plantear también como palabras relacionadas, pero como primera pregunta comodín, ideas sobre la autoestima, palabras relacionadas con autoestima. Vale. Otra segunda pregunta comodín sería la de devolver, ¿no? Estamos en un proceso participativo, entonces todo lo que sale del grupo se lo vamos a devolver al grupo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esto que ha dicho Manuel, ¿qué opináis de esto? O a la pregunta que hizo Natalia, ¿qué le contestaríais, ¿no? Nosotros devolvemos lo que sale del grupo y en lugar de contestarlo, a ver qué sale de ahí, ¿no? Tercera idea comodín, o pregunta comodín, ¿no? Sería concretar. Esa es la típica de, bueno, concretar quizá sería como más la cuarta. Os voy a decir otra como más general, la de que no quede ninguna duda, ¿no? Pues, ¿qué queréis añadir sobre esto? ¿Alguien se ha quedado con alguna duda o el significado de alguna palabra que no entendáis, ¿no? O sea, cualquier cosa o pregunta que pueda quedar o no se atrevan a tal, voy a intentar recuperarlo para que salga ahí. Y esa última que quería decir, la de concretar, que es súper clave, sería la de, y cuando dices tal cosa, ¿a qué te refieres? Porque además creo que esta tú la usas mucho, ¿no, José? Sí, la verdad es que también cuando me formé en tema de metodología participativa era como, tenía una formadora que insistía mucho en esto, ¿no? Y es que tienes razón, porque necesitamos concretar, porque muchas veces si no concretamos, las ideas se quedan ideas vagas y luego cada chica, cada chico se la lleva, la interpreta a su manera, pero puede interpretarla de una forma errónea, ¿no? Entonces, ¿en la qué te refieres? Es como, pues sí, una pregunta comodín, ¿no? Voy a poner un ejemplo con un tema de educación sexual que es la masturbación. Entonces, muchas veces cuando ya se trabaja este tema, se plantea, para empezar a trabajar, ideas sobre la masturbación, palabras relacionadas con masturbación. Y entonces de repente te sale, es normal, natural, saludable. Entonces, ahí necesitamos concretar, porque si no concretamos y hay alguna persona que tenga otra opinión sobre la masturbación, puede pensar que no masturbarse no es normal, ni saludable, ni natural. Entonces, no podemos dejar que se vaya con esa idea, porque tanto la masturbación como la no masturbación son dos opciones válidas, respetuosas y saludables, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que preguntar, oye, cuando dices normal, ¿a qué te refieres? Cuando dices saludable, ¿a qué te refieres? Para concretar y dejar muy claras las ideas. Entonces, sí, me encanta esa pregunta. Ya, pues estas cuatro son preguntas comodines y es verdad que alguien que tenga mucha experiencia podría llegar a un taller y hablar de algo todo a base de preguntas. Empiezo preguntando muy general, voy concretando, empiezo a devolver y estoy una hora hablando y una hora dinamizando al grupo para llegar al objetivo. Pero luego también, para favorecer que cualquier persona pueda llevar a cabo talleres, hay muchas dinámicas, ¿verdad? Podemos proponer unas dinámicas para las preguntas generales, otras para concretar, otras para tal. No sé, ¿tú cómo haces? Porque es que hay muchísimas dinámicas, o sea, infinitas. Sí, hay muchas dinámicas y yo creo que hay que dejar claro en este tema del proceso, por lo menos en nuestra propuesta de trabajo con esta metodología, que las dinámicas es lo último. Es decir, yo cuando me hago mi guión, primero pienso en los contenidos. Luego pienso en las preguntas que hago para llegar a esos contenidos y ahí tengo las preguntas comodín y tengo otras que luego voy a plantear, ¿no? Y después de tener las preguntas pienso cómo hago esas preguntas a través de qué actividades, ¿no? De qué dinámicas. Entonces, esto es clave porque hay una cosa que se llama el poder de la dinámica y es que la dinámica te arrastra. Ay, es que me gusta mucho esta dinámica, voy a utilizarla y a lo mejor no tiene nada que ver con el contenido al que quieres llegar, ¿no? Entonces, el proceso, insisto, es contenidos, preguntas y dinámicas. Entonces, dinámicas hay muchas, hay muchísimos manuales, incluso, bueno, pues en las guías que trabajamos aquí de educación sexual de Ni ogros ni princesas hay una parte de contenidos, pero hay otra parte con actividades donde se proponen dinámicas. Esto es algo muy personal y cada persona también tiene que buscar aquellas dinámicas con las que se sienta a gusto y con las que pueda trabajar, ¿no? Entonces, hay mucha documentación y si quieres podemos hacer una dinámica para hablar de dinámicas. Venga, dale.
Había un concurso muy famoso aquí en nuestro país que era el 1, 2, 3. Mucha de la gente que me estáis viendo a lo mejor no lo conocéis, pero fue muy famoso. Entonces había una parte, era por parejas, Sí. entonces había una parte de conocimientos y te planteaban por una cantidad pequeña de dinero, entonces vamos a jugar a eso. Venga, vamos al 1, 2, 3. Entonces, por €1 cada uno, dígame formas de llevar a cabo metodología participativa con preguntas. Vale, pues venga, lluvia de ideas. Tenéis que decirme todas las palabras que se os ocurran cuando oís la palabra ligue. Vale, debates. Vamos a hablar sobre familias. ¿Qué opiniones tenéis sobre las familias así en general? Bien. Trabajo en pequeños grupos. Vamos a dividir la clase en 4 grupos más pequeños y a cada grupo les vamos a dar 2 preguntas. Nos tienen que responder a qué emociones conocen y a cómo podrían gestionarlas. Vale, preguntas individuales escritas. Cada persona va a partir un folio en 2 trozos y va a escribir una respuesta a una pregunta que yo voy a hacer en cada uno de esos folios. Uno es nombres de ITS que conozcáis, que os suenen, que hayáis oído, Sí. y otro es síntomas que pensáis que tienen las ITS. Vale, videoforum. Ponemos un vídeo y luego les preguntamos qué os ha parecido el vídeo, el corto que acabáis de ver. Dinámicas creativas y artísticas, por ejemplo, vamos a hacer un collage, un vídeo, un podcast, un cartel, un mural sobre, por ejemplo, el tema de la convivencia, para mejorar la convivencia en el centro. Vale, juegos. Podemos pensar o adaptar algún juego que conozcamos, por ejemplo el pasapalabra. Con la A y con la B y tal, vamos diciendo expresiones de afecto. Con la A, abrazos, con la B, besos, con la C, caricias, Bueno, con la D... no vas a seguir hasta la Z, ¿no? No, es verdad que me embalo. Sí, te encanta, lo de los juegos. Pero esto que acabamos de hacer tiene mucho valor porque luego, aparte de todas estas dinámicas que hayamos encontrado escritas por ahí y tal, está el tema del toque personal y creativo de cada persona. Es decir, que si te apetece, puedes coger cualquier juego que haya por ahí, incluso programas de televisión, y adaptarlos para hacer una dinámica y darle tu toque creativo y personal, ¿no? O sea que hay muchísimas opciones para hacer las dinámicas y forma parte de ese proceso, decíamos, contenidos, preguntas y dinámicas, y es la última parte. Claro, nosotros, por ejemplo, yo en el instituto, ¿no? Como parte de la labor de coordinación que hago, que en el programa nos facilitáis un montón de materiales diferentes, es un poco eso, ¿no? Yo hago como una preselección, porque sí que es verdad, trabajo a lo mejor con 15, 16 o 17 autores cada año, hago una preselección un poco de las actividades o de las sesiones que pueden trabajar para unos contenidos en cada nivel, pero luego ellos ellas van a elegir con los que se sienten más cómodos, los que les parece como más útil y también en función de cada clase o cada grupo que tengan, ¿no? Pero normalmente siempre con estas sesiones tienen como un esquema, ¿no? Tienen un esquema con unas partes. Lo primero sería la presentación, que tú ya has contado cómo te sueles presentar y cómo estableces las normas, pero incluso aunque yo les pido que hagan una introducción, aunque sean los tutores que los conocen bien, es diferente, no tienen que presentarse a lo mejor el grupo, pero sí que es interesante que se establezca cómo va a funcionar, cómo va a ser la dinámica en esa tutoría concreta, ¿no? Y cómo va a ser la metodología, que introduzcan el tema. Se crea un clima que también se va luego fomentando con las dinámicas, con el tipo de actividades que se proponen. Después haríamos como una recogida de información, lo que saben, o sea, las primeras actividades tienen que ver con qué saben, qué aportan, después les daríamos nosotros nueva información o otros datos y demás para contrastar. Y finalmente también practicaríamos habilidades, sería como una cuarta fase más o menos para terminar con las conclusiones. Sería un poco como el guión de una sesión tipo. No sé si quieres a lo mejor concretarlo para algún ejemplo, para que quede un poco más claro. Vale, sí, porque nosotros también utilizamos ese esquema, ¿no? El de, bueno, pues crear buen clima, obtener información, generar alternativas y propuestas de los chavales, practicar habilidades y conclusiones, ¿no? Te voy a poner el ejemplo del taller de segundo de la ESO, que es el taller de comunicación efectiva y afectiva. Sí. Vale, ese taller al principio lo llamamos taller de ligue, pero se generaban muchas expectativas que no se cumplían y entonces le cambiamos el nombre. Entonces, ese taller empieza con una lluvia de ideas, que es sobre la palabra ligue. Y ahí salen diferentes cosas, salen pues, sitios donde se liga, espacios virtuales, salen a veces incluso prácticas eróticas, sale el tema de quién toma la iniciativa. Tú haces la lluvia de ideas y desde ahí obtienes información de los chicos y las chicas y luego la trabajas con ellos y trabajas pues todo el tema de las redes, de los espacios físicos, de quién tiene que tomar la iniciativa, etcétera, etcétera, ¿no? Luego haces otra dinámica que es un trabajo en grupos y a cada grupo le das un caso.
Y en ese caso se plantea un problema de comunicación, que a veces es de una chica nueva que llega al instituto y no tiene amigos, dos amigas que han discutido, una chica o un chico que le gusta a otro chico o chica y no sabe cómo decírselo. Bueno, entonces les das el caso que está escrito. Claro, ahí ya estarían practicando las habilidades, ¿no? Bueno, ¿o no? estarían también como generando alternativas y seguimos con el tema de socializar conocimientos o tener información, pero a partir de lo que ellos saben, ¿no? Entonces, en cada grupo tiene que hacer su trabajo en grupo, ¿no? Y le busca un título a la situación, identifica el problema, propone una solución y saca una conclusión. Y luego lo exponen. Y en la exposición, por ejemplo, puede ser o que lo cuentan, ¿no? Lo que han hecho y les damos siempre la clave de que todo el mundo participe en la exposición. O que hagan un role-playing. Y ahí también ponen en práctica habilidades, ¿no? Y luego, para el tema de práctica de habilidades, les pedimos que escriban un mensaje y escriban, adaptamos a la comunicación actual, ¿no? Y les pedimos que escriban un mensaje afectivo y que sea el WhatsApp que les gustaría recibir, un WhatsApp que les gustaría recibir. Y ahí terminamos ya con las conclusiones y lo que han aprendido, ¿no? Para nosotros en el tema de las conclusiones también es importante el tema de una cosa que llamamos idea clave, que es como la conclusión que yo elaboro antes, cuando estoy haciendo el taller, antes de estar con ellos y ellos, es la idea clave, la conclusión que a mí me interesa que se lleven. Entonces, les planteamos, oye, ¿qué ideas os lleváis de este taller? Si dicen nuestra idea clave, la reforzamos y si no, la introducimos nosotros. La idea clave es una idea sencilla, afirmativa, que incluye algo de conocimiento o acción y que nos interesa que se lleven porque luego cuando van a su casa o están con sus amigos y les preguntan qué han hecho, qué han aprendido ese día, ellos pueden reproducir la idea clave y decir, pues estoy en un taller donde nos dijeron esta idea. Y en ese momento están haciendo educación para la salud y también se convierten en sujetos activos de educación para la salud. Entonces, bueno, ese sería un poco el esquema, terminaríamos con esa idea clave, ¿no? Con las conclusiones y probablemente ahora nosotros también tengamos que concluir y tengamos que concluir con la idea clave. Claro. Entonces, María, ¿cuál es la idea clave de este diálogo para ti? Bueno, yo creo que va a quedar bastante claro, porque lo he repetido mucho, que para mí la idea clave es crear esas relaciones de cuidado con el alumnado con el que trabajamos para que se genere participación y bienestar. Vale, pues mi idea clave sería que una de las claves para trabajar con metodología activa y participativa son las preguntas, hacer preguntas y, muy importante, tener en cuenta las respuestas. Pues yo creo que ya terminamos y ¿nos vamos a tomar algo? Venga, claro, hombre. Venga, pues nos vamos.